Hola, voy a empezar otra vez a grabarles un episodio del podcast para cerrar el año, que es un episodio que habla de algo que yo creo que nos pasa a muchos cuando un año acaba o cuando un año aparentemente se cierra y estamos como a la expectativa de otro que abre, que es ¿qué pasa con todo esto que tú creías que debía de ser y no fue? O qué pasa con todas las expectativas que resultan diferentes en lo que son a lo que tú creíste que iban a ser. ¿Dónde te quedas tú? ¿Qué pasa cuando los planes no salen como esperabas? Y me interesa hablar de este tema y creo que es importante porque muchas veces se nos olvida que somos seres trascendentales, o sea, que somos más que solamente la humanidad y que aunque nuestros planes los tenemos controlados, hay un factor divino o hay una energía suprema, a reserva de lo que cada quien piense. Esto es lo que pienso yo, como hay veces que los planes no salen como tú quieres y eso quizás está bien. Entonces, mi invitación en este episodio es, ¿qué pasa contigo cuando las cosas no te salen como querías? ¿Qué pasa contigo cuando los planes cambian de rumbo? ¿Qué pasa contigo cuando sientes que no puedes controlar? Y esto de sentir que no podemos controlar, yo creo que a muchos les mueve el piso porque el control, aparentemente, y digo aparentemente porque pues sí creo que sea aparentemente, es algo que nosotros quisiéramos tener. Y no nos damos cuenta que el control es una ilusión, porque hay muchos factores que influyen en las situaciones como pasan, que no tienen que ver contigo. Tiene que ver el tiempo, tiene que ver la energía divina, tiene que ver el otro, tiene que ver pues muchas cosas que se salen de ti. Yo soy Gupa, bienvenidos. Si estás en YouTube, ponle suscribir. Y si estás en Spotify escuchándome, también te pido que pues, califiques el podcast para ir sabiendo qué sí les va gustando y qué no. ¿Qué pasó este año o cómo fue este año para ti diferente a como creías que iba a ser? Para mí fue súper, súper diferente. ¿Qué creías que estaba controlado y al final no salió como esperabas? ¿Qué pasó contigo cuando las cosas no salieron como esperabas? Les estoy diciendo esto y me estoy dando como un autogolpe porque este año creí tener mucho más control del que realmente tuve y me costó. Me costó trabajo como encontrarme ahí un poco perdida, un poco perdida en principio. Y digo un poco perdida en principio porque creo que cuando las cosas no salen como esperamos, estamos un poco perdidos en principio. Y después, si tenemos esta habilidad de reflexión, si tenemos esta práctica de cuestionarnos o de buscar qué sí hubo en lo que no hubo, creo que podemos encontrar respuestas que para mí son oro molido y preguntas que quizás siempre fueron la verdadera pregunta. O sea, ¿qué hay más allá de este deseo que no se me cumplió? ¿Realmente lo quería? ¿Realmente estaba listo para recibirlo? ¿Qué puertas se abrieron con las puertas que se cerraron? Hay situaciones en la vida que parece que no tienen como mucha explicación y que simplemente son. Y muchas veces en la aceptación radical de la realidad o en la aceptación profunda de la realidad, esta es una muy buena propuesta. Las cosas simplemente son y hay que dejarlas así. Pero a mí, Gupa, y si me lo preguntas a mí, y por algo quizás me estás escuchando, las cosas simplemente son, pero con lo que me pasa a mí viendo las cosas simplemente como son, hay mucha oportunidad de crecimiento. Y cuando digo mucha oportunidad de crecimiento, me refiero a, hay mucha carnita en las preguntas correctas y hay mucha carnita en las respuestas que doy. ¿Por qué esto no fue como esperaba? ¿Cuántas veces me he sentido
que se me va el control y qué me pasa. Y yo te invitaría a que hicieras la reflexión de dónde vienen las expectativas que tienes para las situaciones que vives. ¿Realmente son deseos tuyos? Y esto es una pregunta bien truculenta porque hay deseos que parecen súper genuinos y que parecen súper tuyos y al final tienen más que ver con una necesidad de agradar que con una necesidad del deseo cumplido. Entonces, yo te invitaría a que lo pensaras un poquito como, ¿qué esperabas este año? ¿Cómo estarías hoy si eso que querías para este año se hubiera dado? ¿En dónde estarías diferente a en dónde estás? Y creo que es importante que hagamos la reflexión también de cómo te sentirías que hoy no te sientes. ¿Qué le faltó a tu personaje de hoy para parecerse al personaje que querías estar experimentando? O sea, si yo quería para este tiempo de mi vida tener un deportivo que fuera a toda velocidad y que yo me pudiera ver y sentir libre, yo te diría, ¿y si empezamos por explorar por qué no te sientes libre? Y si cuando llegues a ese sentimiento de libertad, entonces quizás te alcanza el deportivo. Este es el camino al revés. Este es el camino de la propuesta cuántica que es, ¿qué pasa si primero encarno la materialización después de que se materialice? O sea, más bien, y después se materializa. ¿Qué quiere decir esto? El camino cuántico es un camino complicado o complejo, porque, más bien complejo, y también complicado, porque lo último que vemos es eso que pedimos, es eso que queremos ver. Entonces, ¿qué vemos al principio? Al principio lo que vemos es un como vacío realmente entre lo que, para no hacerme bolas, se los voy a explicar con un ejemplo. Yo quiero el coche deportivo. Y el coche deportivo, porque el coche deportivo me promete que me va a hacer sentirme libre. El camino cuántico es, hasta que te sientas súper libre, te va a llegar el coche deportivo. O sea, hasta que esté bien afianzado tu personaje de libertad. Entonces, es un camino complejo o complicado, como les decía hace un rato, porque lo último que ves es eso que promete darte lo que estás pidiendo. Y como que creo que la enseñanza profunda de este camino es, nada externo te va a hacer cambiar lo interno. Entonces, si tú cambias lo interno, entonces sí puede empezar a cambiar lo externo. Creemos y estamos súper seguros que todo lo que cambia afuera nos va a hacer cambiar adentro y no nos damos cuenta que realmente lo que cambia adentro es lo que empieza a hacer que cambie afuera. ¿Te suena? ¿Qué personaje quisieras encarnar en el 2026? Cuando pregunto qué personaje quisieras encarnar en el 2026, mi pregunta va dirigida a cómo te quisieras sentir, cómo te quisieras ver, de quiénes te quisieras rodear, de qué información, cómo quisieras vivir tus días, cuánto tiempo te regalas para ti, para lo que verdaderamente te gusta. Estas preguntas te las hago porque en un cambio, en un verdadero cambio y en un cierre de año que promete, que creo que es tan impactante el cierre de año y tan, como tan esperado y como tan buscado, es porque prometiera que porque cierra el año y empieza el otro, así como que, porque es año nuevo per se, va a traer cosas nuevas. Y yo creo que sí y no. No podemos caer como en creer que las cosas se van a dar sin un poquito de nuestra voluntad, o sí, de nuestra voluntad. Y para que exista nuestra voluntad se necesita un cambio de energía. Y para que haya un cambio de energía, entonces necesito observar y modificar lo que pienso para que se modifique cómo me siento. Y eso me prometa a mí darme verdaderamente un nuevo camino o una nueva, y lo pongo entre comillas si me estás escuchando, como esperanza de sentirme y de tener y de ser quien quiero ser. El cambio es interno y siempre ha sido. Y si nosotros empezamos a apostarle un poco más este año
al mundo interno que a lo que vemos en el exterior, estoy segura que que lo exterior va a tener un cambio muy marcado. Yo soy Gupa y te invito a que este cierre de año hagas reflexión de qué fue tu año y de qué puede ser. Y empieces a agradecer todo lo que no se dio. Y empieces a encontrar todas las lecciones que hubieron entre los nos que recibiste o entre las situaciones inesperadas que viviste. Evidentemente hay cosas que son muy dolorosas y que quizás hoy no encuentro pues la lección o la enseñanza o el para qué. Y esas cosas que pueden ser muy dolorosas y que no encuentras el para qué, déjalas guardadas un ratito en el cajón y quizás después con el tiempo se vaya revelando como la bondad que yo sí creo que es innata de la vida. Si estás buscando un verdadero cambio, te invito a que explores con Reinicio. Es un producto digital que tenemos con una propuesta de 15 días de acciones sencillas, pero diferentes, estoy segura que diferentes a las que hoy haces. Y cambia tu acción y empiezas a cambiar lo que piensas, lo que sientes y en sí tu energía. Te dejo el link aquí abajo por si te interesa. Muchísimas gracias y te veo aquí el siguiente capítulo.